Respuestas desde la ciencia. El estudio profundo de las experiencias cercanas a la muerte nos proporcionan una serie de pruebas objetivas y otro tipo de pruebas con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, sino que después de la muerte física nuestra auténtica identidad continúa en otra situación energética. Recordemos, siguiendo la definición de Bruce Greyson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, la definición o el concepto que tenemos de experiencias cercanas a la muerte. Son unas vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente, en pacientes que están próximos a la muerte y que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. Hoy para mí es motivo de satisfacción poder presentar a mi amigo, al doctor José Morales. Es un médico que tiene experiencia en las ECMs y que estoy seguro que su aportación nos ayudará a profundizar aún más en el conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte. Doctor y amigo José Morales, es para mí, repito, motivo de gran satisfacción tenerte hoy aquí entre nosotros y repito una vez más que estoy seguro que tu experiencia y tu conocimiento en las ECM servirá para profundizar y conocer en intensidad y en su fisiopatología las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias por haber aceptado esta amable invitación. Muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. Es no solamente un placer, sino además un honor el estar aquí a tu lado y poder dar difusión a todos estos contenidos. Muchas gracias, José. Muy brevemente, un pequeño resumen del currículum de mi amigo José Morales. El doctor José Morales nació en Lérida, obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Lérida, en la Facultad de Medicina. Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tiene máster en Medicina de Urgencias, máster en Psicoterapia Conductal y es docente en másters de Medicina de Familia. Bien, y hecho esta pequeña introducción, vamos a iniciar una serie de preguntas y contactos entre él y yo sobre las experiencias cercanas a la muerte que, repito, pienso que serán altamente importantes para el conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte. Amigo José, ¿has vivenciado en alguna ocasión una experiencia cercana a la muerte? ¿Y cuánto tiempo hace si realmente la tuviste? Sí, efectivamente he tenido una experiencia cercana a la muerte. La tuve hace casi 2 años y medio y fue en una época muy feliz de mi vida, o sea, una época en la cual yo no esperaba esto, pero ocurrió. ¿Tú habías tenido antes alguna experiencia en relación a las ECM? No. ¿O fue tu primer contacto con este fenómeno trascendente? Bien, nos interesa conocer cuál fue el desencadenante. Lógicamente, las experiencias cercanas a la muerte que suponen una falta de irrigación cerebral. ¿Cuál fue el desencadenante, en tu caso, de la experiencia cercana a la muerte? ¿Por qué se produjo? Yo desde un tiempo antes tenía una arritmia cardíaca que a veces se descompensaba y me daba problemas. Y bueno, en este contexto, cuando yo estaba, como decía, en una época muy feliz de mi vida, estaba viviendo en un lugar que para mí es de ensueño, que es el Delta del Ebro. Estaba trabajando en el ambulatorio, me sentía muy bien aceptado, muy bien, trabajaba muy a gusto en mi trabajo, pues en un día que me acosté a la siesta, al levantarme, pues perdí el conocimiento y a partir de ahí se desencadenó todo. Quiero aclarar un concepto que es los trastornos del ritmo cardíaco son consecuencia de una alteración en el tejido excitoconductor del corazón.
El tejido excitoconductor del corazón, formado por el nódulo de Ashov-Tavara, el fascículo de His y sus ramas, es una parte del tejido cardíaco que condiciona los estímulos continuos durante toda nuestra vida que determinarán la contractibilidad del corazón. Cuando se producen alteraciones en este sistema excitoconductor es cuando condiciona la aparición de arritmias. Y fue precisamente el desencadenante de la experiencia cercana a la muerte que nos comenta el doctor José Morales. Bien, para nosotros tiene muchísimo interés que un médico, conocedor de la anatomía y fisiología del ser humano, haya vivenciado personalmente una experiencia cercana a la muerte y nos la pueda contar. Los factores de veracidad, lógicamente, adquieren aquí su máximo exponente. Yo le voy a rogar a mi amigo José Morales, explícanos con toda clase de detalles, de manera descriptiva, desde su inicio hasta el final, cómo vivenciaste tú, cómo se produjo, se inició, qué vivencias tuviste y cómo finalizó tu experiencia cercana a la muerte. Por favor, José. Sí, pues como decía, al levantarme de una siesta en un fin de semana, pues me incorporé y perdí el conocimiento. Y ya lo que voy a contar a partir de ahora es lo que yo viví. Como digo, perdí el conocimiento y mi siguiente vivencia consciente fue verme disociado fuera del cuerpo, desde mi propia altura, como si yo estuviera de pie, y veía en un rincón, entre un mueble y la pared, mi cuerpo inerte, que no respiraba, y yo, que soy una persona acostumbrada a ver personas en éxitus, porque en 40 años de profesión, pues yo, que he sido fundamentalmente médico rural, siempre cuando hay un fallecimiento tiene que ir el médico y certificar la muerte. Entonces yo, con lo que vi, me quedé asombrado, me quedé perplejo, vi mi cuerpo allá y comprendí que ese era mi cuerpo y mi cuerpo era algo inerte, algo muerto. Lo siguiente, yo sentí una sensación como de verme succionado hacia una especie de remolino y aparecí en un espacio oscuro, sin límites, en el cual yo me veía a mí mismo como si estuviera flotando, como a veces se ve a los submarinistas en medio del océano, ¿no? Pues yo me veía allí flotando, viendo mi cuerpo como si estuviese iluminado por un foco inexistente, y al mirar hacia arriba vi una luz y mi cuerpo, mi conciencia, lo que yo veía de mí mismo era como atraído hacia esa luz. Incluso yo sentía la brisa, una brisa muy agradable, al tiempo que me acercaba a esa luz. Por un tiempo, pues yo me dirigía hacia allá, y a medida que me dirigía me iba sintiendo cada vez más tranquilo, cada vez más como asumiendo la situación, y llegado a esa luz me vi en un paisaje alpino, como si desde una cumbre eres capaz de ver un valle muy hermoso, un valle con bellos colores, con mucho contraste, con mucha luminosidad, donde todo era paz, todo era tranquilidad, todo era conexión. Allí había una sensación de conexión como no he sentido nunca, de sentirme uno con todo aquello. Aquello serenó mi estado de ánimo y me inundó una profunda paz. A medida que pasaba el tiempo, ese tiempo vivencial de la experiencia, aquello se iba haciendo cada vez más blanquecino, más neutro, y acabé estando como en un espacio de una luminosidad neutra, en el cual, por decir así, no había nada. Miré hacia mi izquierda y vi allí a unos metros a un amigo de mi juventud que
que perdí pues, cuando yo tenía 23 años, que se llamaba Tomás José. Había sido mi amigo del alma durante unos años y yo también lo había sido para él. Es una persona muy significativa que a mí me dolió mucho perder, porque era una persona extraordinariamente brillante, algo mayor que yo, que sufrió un tumor cerebral y que fue sometido a un procedimiento quirúrgico para intentar extirpárselo. Ponte en mediados de los 70, no es como hoy día que tenemos tantas técnicas de imagen, entonces fue sometido a una cirugía para intentar erradicar aquello y a consecuencia de eso estuvo en coma durante 2 años y cuando volvió, él que tendría entonces unos 23 años, pues tenía pues una deformación aquí, una consecuencia de la cirugía, era ciego, tenía también una hemiparesia de la parte derecha del cuerpo y en cambio, que me sorprendió, yo lo veía allí en su esplendor. No era el Tomás José que yo conocí, sino el Tomás José ideal, el Tomás José que hubiera sido si llega a su plenitud física sin ningún tipo de condicionante. ¿Desaparecieron todos los defectos físicos? Todos los defectos. ¿Que él presentó a consecuencia de la cirugía? Era bellísimo y además lo vi con traje, con un traje formal que yo no lo recuerdo haberlo visto nunca, pero es que lo vi, pues ya te digo, con un resplandor especial, te diría, ¿no? Y además había una comunicación íntima entre nosotros que era como una conexión emocional, ¿eh? No es tener diálogos, sino una profunda conexión con él. Yo sentí una gran alegría y tuve el impulso de ir a abrazarlo, pero él como que me dijo, no me abraces, sigue el proceso. Yo aquello no lo entendí en ese momento. Más adelante de la experiencia, sí, y hoy día comprendo que si lo hubiese abrazado, probablemente no hubiera podido volver. Es decir, yo cuando fui consciente de eso, no podía rememorar ese momento sin alguna lágrima. Hoy día vi tanta generosidad por su parte, tanto amor incondicional, que era capaz de renunciar a abrazarme a mí, cuando yo sabía que lo deseaba intensamente, por quizás darme la opción de volver, o al menos formaba parte de eso, que bueno, yo le hice caso. Entonces miré hacia mi derecha y había un ser de luz. Un ser de luz era grande, si yo mido 1,75, pues quizás este ser de luz, que no era en absoluto intimidatorio, era como bondadoso, era amable, pero quizás medía 3 metros, en mi percepción de allá. Pero me transmitía aceptación, y me transmitía esa aceptación de la madre que acoge a su bebé. Es decir, me tranquilizaba, era tranquilo, es normal, no te preocupes. Y estando en ese acogimiento, pues delante mío aparecieron algo parecido, y entiéndase como una metáfora, a un centenar de pantallas simultáneas que reflejaban momentos de mi vida, algunos muy significativos, algunos nimios, ¿no? Y que yo de un golpe podía ver la panorámica de mi vida desde mi nacimiento hasta que dejo la vida, ¿no? Y me llamaban la atención, que era como si ves fotogramas que tú conoces muy bien toda la película, ¿no? Pues me llamó la atención aquellos momentos en los cuales yo me comporté, pues, digamos así, con egoísmo, con falta de caridad, con falta de compasión, de una forma errónea,
Y paralelamente, el ser, bueno, y cada vez que veía esto me iba agobiando más. Y este ser de luz que te digo me transmitía tranquilo, todo está bien, no pasa nada. He de decir que esta visión no era solamente una visión cognitiva, sino además tenía un aspecto experiencial, un aspecto empático que a mí me sorprendió y me cogió desprevenido, y es que en esas situaciones de desamor, de egoísmo, pues de fallar a la otra persona, no solamente era consciente de esa valoración, sino que además yo sentía, y piensa que yo no tenía cuerpo, pero yo sentía como si fuera de forma somática y también de forma emotiva, de forma de los sentimientos que se provocaban, lo que provoqué en la otra persona. O sea, es como si yo recibiese en mí mismo el efecto que yo había provocado en el otro, y todo ello de forma simultánea. Pero yo insisto, porque no sé explicarlo, pero es así, tanto de forma emocional, los sentimientos de la otra persona, la decepción y tal, como de forma física, la bola en el estómago, el sudor de manos, el malestar. Aquello me hizo sentir muy mal, porque me hice consciente de todos los errores, mientras ese ser de luz me transmitía un tranquilo, fue tu ignorancia, no eres juzgado, es decir, pero de una forma emotiva, yo lo traduzco en palabras. Aquello fue extraordinariamente intenso, y yo pensé, he de volver, yo quiero arreglar esto. Me surgió un pensamiento, he de limpiar mi karma. Se convirtió como en algo que ocupó toda mi mente. El ser de luz me transmitió, bueno, si quieres vuelve, no pasa nada. Y en esta intensidad emotiva, lo siguiente que sentí fue como un volcar hacia atrás, y el siguiente recuerdo, que ya es un recuerdo terrenal, es sentirme dentro de mi cuerpo. Era yo, no era aquel que estuvo allá, sino era yo, y sentía un intenso dolor en la espalda, entre los omóplatos, y también un dolor aquí en la zona en la zona esta frontotemporal, ¿no? Y entonces, con todo el disconfort que yo tenía, estaba, ya digo, encajonado, como pude, salí de aquella situación y gateando fui a la cama, y estuve unos minutos para intentar recomponerme, poner orden en toda esa experiencia que yo había vivido. Cuando me sentí con fuerzas, me incorporé, fui al salón, ahí estaba mi esposa, y me dijo, oye, ¿tienes un chichón en la cabeza? Y le dije, sí, es que en la oscuridad me he dado un golpe. Y salí como pude de aquello, y a partir de ahí empezó una época que yo le llamo la noche oscura del alma, que fue 6 meses de un malestar. No era depresión, yo no tenía pensamientos de acabar con mi vida, no, simplemente había vivido algo muy, muy chocante, que yo le buscaba explicación, que no comprendía, y en esos 6 meses pues hice como una búsqueda voraz, ¿no? de a ver si entendía esto. Empecé a leer libros, a ver YouTubes de personas que habían tenido estas experiencias. Vi que lo que yo en principio, en un primer momento, pensé que era algo excepcional, inusual, porque es verdad que yo había oído, pues, como mucha gente, pues en algún programa de televisión, sobre las ECMs, había leído algún libro que fueron bestsellers, como el del doctor Raymond Moody, pero bueno, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Pero ya digo, en esos 6 meses yo estaba perplejo, hasta que finalmente lo conté, y aquello marcó otra época, y son los 2 años siguientes.
Extraordinario, José, extraordinario. La descripción de tu experiencia cercana a la muerte. Hay tres aspectos que me gustaría aclarar, que refieren con frecuencia a los pacientes en las ECM. En primer lugar, ellos se comunican con los seres que encuentran durante la ECM no por nuestros medios habituales de comunicación, sino a través del pensamiento. En segundo lugar, todas sus vivencias en relación al tiempo, que nuestra dimensión tridimensional humana es lineal, pasado, presente y futuro, ellos lo refieren siempre como un solo tiempo. Todo es presente, todo es el momento actual, todo es ahora. Y en tercer lugar, la facilidad que tienen de desplazarse, es decir, hay una facilidad, desaparece el concepto espacio-tiempo. Ellos refieren, por ejemplo, si pienso que estoy en Australia, en las antípodas, en el mismo momento que piensan, se encuentran en Australia. Estos tres aspectos, ¿tú alguno de ellos pudiste realmente vivenciarlos durante la experiencia cercana a la muerte? Sí, sí, los dos primeros, fijo, y el tercero, el de estar en otros lugares, no. Yo estuve inmerso en mi experiencia. Respecto al tiempo que tú mencionas, yo quiero aclarar algo que podría respaldar bibliográficamente, pero simplemente lo comento. Y es que la ECM pues, ocurre en personas que tienen el fenómeno, un fenómeno complejo como el que yo he relatado, bibliográficamente, se ha constatado que surge entre los 15 y 20 segundos a partir del paro cardíaco. Y entonces empieza el proceso. Por otra parte, también es un hecho que en un ambiente extrahospitalario, sin ningún tipo de soporte de resucitación cardiopulmonar, sin ninguna maniobra desfibriladora, pues al cabo de unos 40 segundos, el corazón que está parado, si no se le somete a una desfibrilación, ya no vuelve a ningún ritmo, ni sinusal ni ninguno. Entonces, yo he de decir que yo soy consciente que lo que ocurrió en tiempo terrenal ocurrió como mucho en 20 segundos. Desde que yo empiezo a tener la ECM, a los 20 segundos, hasta el máximo en el cual yo era desfibrilable naturalmente, sin ningún tipo de medida externa. Pues en estos como máximo 20 segundos ocurrió todo lo que te dije, que aunque yo quizás lo haya podido explicar en 5 o 10 minutos, yo te diría pues en tiempo terrenal 1 hora y media, pero de una intensidad tremenda. Y respecto al primer punto, el de la comunicación, yo te diría que no solamente es una comunicación por el pensamiento de contenidos, sino yo, en mi experiencia, es algo que no hay en el pensamiento cognitivo normal del lenguaje, y es una tremenda conexión emocional. Es decir, yo no solamente sabía lo que pensaba Tomás José, sino yo estaba conectado con su emotividad. Hablábamos de corazón a corazón, sin palabras, todo de una forma, si quieres, telepática, pero no, yo creo que no es tan importante el contenido verbal, que yo le he de poner palabras, pero era un contenido emocional, una especie de metalenguaje que yo no puedo expresar. Y lo mismo fue con el ser de luz. Otra pregunta que te quiero comentar, que también nos refieren los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Se acuerdan toda su vida, incluso cuanto más tiempo pasa después de la experiencia cercana a la muerte, más presentes están todas las vivencias que ellos tuvieron durante la experiencia cercana a la muerte. ¿Tú te has olvidado o lo mantienes totalmente presente en tu mente y lo puedes describir en cualquier momento con toda clase de detalles? Y cuanto más tiempo pasa, más presente lo tienes. ¿Te ocurre a ti esto? Pues mira, me ocurre una cosa curiosa. La ECM, la vivencia de ECM, era un tiempo especial, con una luminosidad especial. Y yo ahora, si yo te hablo de mi ECM, pues sería, digamos, un recuerdo normal. Pero cuando yo me relajo, si yo me relajo y yo me
me inmerso en la experiencia, como si estuviera en otra parte de mi cerebro, pues yo rememoro esa experiencia con una intensidad diferente a mi vivencia normal. O sea, es otra cosa y está ahí una especie de kit que cuando en condiciones de soledad, de relajación profunda y tal, yo accedo a ella, soy capaz de vivenciarlo de una forma especialmente sentida, con una intensidad que no soy capaz en el pensamiento ordinario. La experiencia cercana a la muerte que tú viviste ha condicionado un impacto psicológico importante, especialmente en lo que hace referencia a tu concepción existencial. ¿Tu concepción existencial ahora es distinta de la que tenías tú antes de la experiencia cercana a la muerte? Sí, sin duda lo es. Yo soy un médico de familia y disfruto mucho con mi trabajo, y mi plan originario pues era continuar con mi profesión hasta que la profesión me dejase a mí. Es decir, si yo podía jubilarme no solamente a los 65, a los 67 o a los 70, pues si mi condición física lo hubiera permitido, que nada me lo impide, pues me hubiese gustado, era mi plan original, me hubiera gustado continuar. Ganas más dinero, alimenta tu ego también el sentirte útil, haces acciones útiles, y además tu entorno pues te da un prestigio que lo tienes en función de ese trabajo que haces, ¿no? Por lo cual yo estaba encantado, hacía lo que me gustaba y encima me pagaban bien. Después de la ECM, en ese periodo de noche oscura del alma que te digo, pues yo tuve un cambio intenso de valores. O sea, es decir, por supuesto, hay que seguir viviendo, necesitas lo material, tienes que procurar lo mejor que puedas proporcionarle para tu comodidad y la de las personas que de ti dependes. Con el dinero también puedes hacer cosas buenas, pero ya no es aquel afán de decir quiero más y más, y cuando tienes uno quieres dos y cuando quieres dos quieres cuatro. Entonces hice la reflexión interna contando que jubilándome anticipadamente pues tendría lo suficiente para vivir de una forma sencilla para mí y los que de mí dependen, pues que quería liberar tiempo para explorar la psicología y la espiritualidad, y para ayudar de otra forma. Y una de esas formas es a dar visibilidad a las ECM, porque en realidad la última pregunta, la gran pregunta que nos hacemos las personas es ¿qué pasa cuando morimos? Ese miedo a la muerte, según muchos... ¿Has perdido un miedo a la muerte, José? Sí, totalmente. A ver, tengo que decir que yo no tenía un miedo especial a la muerte, y que la gran diferencia, que eso lo dicen pues las propias estadísticas, es que mientras que en la población normal un tercio de la población tiene un gran miedo, un miedo terrorífico a la muerte, y dos tercios pues tienen un miedo normal a la muerte, a nadie le gusta morirse, pues una cosa que dicen las series de estudios que han estudiado este fenómeno es que los que tenemos ECMs, aún los que tenían, no lo tienen, de tal forma que el 100% de las personas que han tenido una ECM han perdido el miedo a la muerte. Yo no te diría que deseo morirme, al contrario, la ECM me ha enamorado de la vida, la valoro aún más, pero es aquello de que ni temerla ni buscarla, solo esperarla. ¿Ha cambiado tú desde el momento que tuviste tu ECM? Lógicamente uno lo considera como un fenómeno, como tú nos estás comentando, muy importante. Sí. Entonces, ¿tú has tenido algún problema en cuanto a la comunicación con tus familiares, amigos,
el poderles comunicar, exponer tu experiencia cercana a la muerte, que para ti es algo real, algo cierto. ¿Has tenido algún problema en la comprensión por parte de tu entorno, familiares, amigos, médicos, etcétera, que entiendan, comprendan la realidad de tu experiencia cercana a la muerte? ¿O has visto en general una actitud de un cierto, yo no diría desprecio, pero sí, no te preocupes, esto es una alucinación, esto cuando uno tiene un problema pues, de paro cardíaco, pues puede tener alucinaciones y no le des más importancia? ¿Has notado tú esta dificultad de comunicación y expresión de tu experiencia cercana a la muerte con el entorno en el cual tú te has movido? Mira, yo te hablaré de la mía y tengo que decir que comparado con la vivencia de otras muchas personas de diferentes condiciones, de diferentes ámbitos, de ámbitos no sanitarios, cuando han hecho esto, pues ha sido diferente. Yo voy a explicar la mía. Durante 6 meses yo no pude hablar, no se lo conté ni a mi esposa ni a nadie. Al cabo de ¿Por ese qué tiempo, no lo contaste? No, por esa noche oscura del alma, por ese desconcierto, es que como si de pronto se desmonta la vida, como si fuera un castillo de naipes, y entonces dices, bueno, ahora, ¿qué reconstruyo y cómo? ¿No? Por eso te digo de que yo aquello que me había pasado me afectó profundamente. Entonces, durante 6 meses me lo guardé para mí, y de pronto, un día, una noche de verano, una noche de agosto, que tenía unos invitados en casa, estaba mi esposa y mi hija también, pues casi cuando estábamos a la sobremesa, en un momento relajado, un momento de intercambiarnos bromas, pues yo le dije, mira, de pronto, dije, mira, quiero contaros algo que no vais a creer. La gente, los que habíamos allí, que éramos 6 personas, entre todos, pues creían que iba a contar algún chiste, alguna broma, alguna experiencia, y empecé a contar esto, pues más o menos tal como he contado antes. Pude apreciar como la cara de la gente cambiaba y pasaban de aquel entorno, de aquel contexto de broma y relax a cada vez más serios, cada vez más sorprendidos. La más sorprendida, mi esposa. Cuando acabé mi relato, me dijo, yo me acuerdo de aquello, porque me acuerdo cuando lo del chichón. Y hasta ahora no lo cuentas, y tengo yo que enterarme aquí entre amigos, ¿no has sido capaz de decírmelo? Y le dije, pues no he sido capaz. Entonces, cuando yo lo conté, a aquel entorno, tanto mi hija como mi esposa, como los que había allí, pues me creyeron, porque me conocen. No era una persona, ¿cómo decir?, con delirios, con una trayectoria paranormal, de cosas raras. Diría que es la primera vez que me oían algo de este tipo, tanto mi familia como mis amigos. Después, pues lo fui difundiendo, pero en un entorno muy íntimo, digamos así. Un día llegó a mi consulta una señora que había perdido a su hijo. Había perdido a su hijo de una forma dramática, una muerte injusta, atropellado por un borracho. Y desde entonces aquella mujer había estado en un proceso de duelo tremendo, patológico, que le había cambiado la vida. Y llegado a cierto momento, y no había una confianza especial entre nosotros, pero de pronto me surgió que le dije, ¿y si yo te dijera que cuando mueras volverás a ver a tu hijo, que tu hijo no se ha acabado? Se quedó sorprendida y me dijo, yo no me lo creo. Me lo tendría que contar alguien que viniera de allí. Y le digo, mira, yo puedo explicarte mi experiencia. Me cogió en un momento que tenía tiempo, le di unas pinceladas y le dije, y eso me ocurrió a mí. Y yo te puedo garantizar que cuando mueres te encuentras con los seres queridos que están en su mejor momento y que ese reencuentro es un reencuentro feliz. Aquí no se ha perdido nada. Volverás a ver a tu hijo. Y me dice, si es así, me quiero morir ahora mismo. Y le dije, no. Le digo,
Le digo, yo también siento que cuando tú estás aquí tienes la oportunidad de crecer, tienes la oportunidad de hacer. Y la mejor manera de alimentar su memoria, la mejor manera de alimentar ese reencuentro es recordarlo, y recordarlo hasta que lo vuelvas a encontrar, sabiendo que lo vas a encontrar. Y me dijo, mire, yo estoy sorprendida de lo que me cuenta, pero claro, si me lo dice usted, que es mi médico, yo le creo. Entonces yo constaté, hubo una conexión corazón a corazón y vi que aquello le había sido una vivencia tremendamente sanadora para ella. La vi alguna vez después, la verdad es que la vi cada vez mejor y teníamos otras conversaciones, y ya después cuando me he jubilado no la he vuelto a ver. Pero aquella vivencia me hizo comprender que parte de mi visión, de mi misión de vida, era darle visibilidad al fenómeno, porque en determinadas personas a las que está destinada la experiencia, tiene un poder sanador. Y por este poder sanador merece la pena el esfuerzo de darlo a conocer, no solamente yo, que yo solamente la experiencia, sino tú y yo somos canales, somos instrumentos de ese plan superior a nosotros que quiere que esta experiencia mía, que quiere que esta certeza tuya que tú transmites a través de tu canal y que otras personas hacen lo mismo, les dé esperanza a ellos, a los que sufren, a los que necesitan esta certeza. A los que no, pues es otro debate. Extraordinario, maravilloso, emocionante lo que dices, José. Me gustaría también hacerte un comentario. Con los estudios en profundidad de las experiencias cercanas a la muerte, especialmente aplicando la física teórica, la mecánica cuántica, hemos llegado a la conclusión que desde el punto de vista estructural el cuerpo humano el ser humano es cuerpo, que es energía de baja frecuencia, energía colapsada en materia, es mente, que es energía de alta frecuencia, son ondas electromagnéticas que podemos registrar en el electroencefalograma, y que después tenemos nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia, espíritu o conciencia no local, que es la que realmente persiste después de nuestra muerte física. Es nuestra auténtica identidad, lo que nos hace únicos y exclusivos. Podemos contactar con esta supraconciencia, con esta realidad existencial nuestra, en el inconsciente, es a través de los enfermos que diagnosticamos de muerte clínica. En el caso tuyo, pues una parada por una arritmia, un bloqueo total o una arritmia completa. Hay la posibilidad de contactar conscientemente con nuestra supraconciencia. Hay otros caminos, la meditación, etc. ¿Tú has contactado conscientemente en alguna otra ocasión después de tu ECM con esta supraconciencia nuestra, con nuestra realidad existencial? ¿Has podido vivenciarla, contactar con ella en alguna otra ocasión, o no te ha sido posible? A ver, yo he de decir que, y no quiero parecer aquí raro, es decir, no quiero que nada enturbie la experiencia. Después de esto, sí que es verdad que el tener aquella experiencia de referente me sirve para que cuando estoy en un momento de gran relajación, no solamente que me ponga a relajarme, sino que además consiga llegar a cierto estado, pues contacto con algo especial, vuelvo a aquella luminosidad, pero sin consecuencias paranormales, o sea, no sé la lotería que vendrá la semana que viene, es decir, pero sí que contacto con algo y eso ha tenido una consecuencia en mí, y responde tu pregunta, en que me ha hecho más espiritual, es decir, no te digo que más religioso, pero sí más espiritual, más en contacto con una espiritualidad que yo antes no conocía y no contactaba. Y ahora parece como que puedo emprender el vuelo, pero claro, nada que ver con aquel momento de desdoblamiento. Pero cuando tienes esta sensación de contacto con algo que te aproxima
a tus vivencias de experiencia cercana a la muerte sin evidentemente fenómenos trascendentes, se acompaña una sensación de armonía, paz, gozo, amor y sensación de abertura, de que tú estás unido, de que formas parte de todo, que estás hermanado a todo el universo. ¿Notas esta sensación? Bueno, yo te diría que son sensaciones extremas de conexión y de compasión. O sea, yo estoy convencido de que las personas, los grandes meditadores, pues a base del esfuerzo, pues también llegan a estados como el que yo tuve durante mi ECM, con una luminosidad especial, con una conexión especial y que yo no podría provocar ahora mismo y que yo tampoco no puedo provocar fácilmente simplemente con hacer 3 respiraciones seguidas. Pero ese referente sí que me sirve para decir, existe algo superior a mí, que Juan Ramón Jiménez lo dijo de una forma muy bella, porque dijo yo soy aquel que va conmigo y aquel que se mantendrá en pie cuando yo muera. Maravilloso, maravilloso. Oye, José, más o menos hemos desarrollado los puntos, los aspectos más importantes de la ECM, pero ahora te ofrezco una abertura, una posibilidad. ¿Quieres añadir alguna cosa más, algún comentario que tú consideres de interés que nos puede iluminar más en el conocimiento profundo de las ECM? ¿Quieres hacer algún comentario final? Sí, bueno, mira, yo lo que te he comentado pues es respuesta a lo que tú me has preguntado. Me has dicho, describe el relato de lo que te pasó, yo te lo describo y seguramente tiene interés para personas que me escuchan y lo entiendo que lo comparta. Pero francamente para mí lo relevante es el cambio que se produce en la persona. Ese cambio que te hace ser y ver la vida diferente cuando tú vuelves, cuando tú reelaboras, y te diría que no es una experiencia tan, tan bonita que la tienes, vuelves iluminado y ya vas como flotando por la vida. No, como he dicho, después de esta y después de que cuando la compartí fue bien aceptada tanto por los que me rodeaban en entorno íntimo como después los que lo han escuchado, aquel tiempo fue un momento duro donde, como te decía, todo se desmonta y todo lo tienes que volver a armar, pero que provoca cambio. O sea, sin crisis no hay cambio. Sin crisis uno continúa planeando una vida placentera. Entonces, también creo hoy en día que esos 6 meses de crisis han sido los más fructíferos y madurativos de mi vida. Entonces, yo lo que digo, la prueba del algodón de la ECM es el cambio. Una persona que diga que ha tenido una ECM, pero sigue atado al egoísmo y la materialidad, pues digo, bueno, pues yo no soy nadie para ponerlo en duda, lo será, pero contrasta con mi experiencia. Bien, yo considero que lo que nos ha referido nuestro amigo José Morales es realmente extraordinario. Confirma pues, los conocimientos que tenemos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias que ya hemos referido en ocasiones que son frecuentes. Hay miles y miles de casos descritos. Y los ítems, los aspectos que constituyen y estructuran la experiencia cercana a la muerte se van repitiendo y de una manera muy evidente y clara. José nos las ha comentado. Yo creo que le tenemos que dar las gracias porque ha iluminado más nuestra mente en la comprensión de las ECM. Y pienso que el caso de José Morales, como médico, conocedor profundamente al ser humano, tanto desde el punto de vista de la materialidad, de la anatomía, como la fisiología, y también en el aspecto anímico, igual que otros médicos, como el caso de Eben Alexander, tan conocido, neurocirujano de la Universidad de Harvard, son pues aspectos y puntos de vista que nos tienen aún que hacer pensar y razonar más profundamente en las ECM,
en la realidad de estas ECM. Son personas, repito, que en un profundo conocimiento del ser humano están tan convencidos y seguros de que la ECM es una realidad que nos traslada a otro nivel dimensional, dejamos nuestra situación tridimensional humana clásica para trasladarnos a otra dimensión y que pone en evidencia nuestra realidad estructural, lo que realmente nos hace únicos, exclusivos y es holístico respecto a esta estructura nuestra, esta supraconciencia, respecto a la conciencia primera, a la inteligencia primera, al principio de todas las religiones. Por lo tanto, no me queda más que agradecer una vez más a mi buen amigo, al doctor José Morales, la amabilidad que ha tenido de compartir estos momentos con nosotros comentando las ECM y de bien seguro, sobre todo, agradecerle la luz que nos ha dado en la comprensión y la realidad de las experiencias cercanas a la muerte. Amigo José, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel.